La Defensoría de las Audiencias es nuestra. Esta radio pública te escucha. Teléfono en cabina 55 41 55 1060. WhatsApp 55 12 33 29 15. Correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Facebook Defensoría Audiencias RE. Aquí está la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Saludos a las atentas audiencias de nuestra señal en el 96.5 de FM en Ciudad de México. También enviamos un saludo muy cordial a quienes nos escuchan en la ciudad de Morelia a través de Señal Cultura Michoacán y de manera diferida en el 1060 de AM, viernes 19 horas con 5 minutos, así como en Hermosillo, Señal Cultura Sonora, y en Mérida, Yucatán, Señal Cuculcán. Mi nombre es Gabriela Sosa Martínez. Saludo con mucho gusto a la maestra Mariana Torres, defensora de las audiencias de Radio Educación. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a las audiencias que nos acompañan. Además, el día de hoy vamos a tener un vínculo muy importante porque vamos a leer los comentarios y los mensajes que hemos recibido de ellas en los últimos días. A propósito de los saludos a las señales en Sonora y en Cuculcán, en Mérida, nos encantaría que nos enviaran sus comentarios, sus impresiones de la programación de Radio Educación. Todo aquel que escuche Radio Educación por cualquiera de sus vías radiodifundidas o internet, desde cualquier parte del mundo, sus comentarios son más que bienvenidos. Pues y no solamente que nos escuchan y que se reporten, sino cómo reciben la señal, si la reciben de manera nítida o si tiene algún ruidito por ahí, de cómo nos oyen, si AM, FM, por la página de internet, dispositivos. Es que ahora la radio se ha diversificado tanto, Mariana, que tenemos la fortuna de potencialmente llegar a todo el mundo. Igualmente, si se han acercado a los contenidos de Radio Educación a través de los podcasts disponibles en las diferentes plataformas, sería súper interesante que nos pudieran compartir sus comentarios, sus impresiones, qué les parecen, etcétera. Y así estaremos dedicando un programa periódicamente a todos los mensajes que recibe la Defensoría. Comenzamos. El primer mensaje viene de nuestro radioescucha Ángel Ernesto Pérez. Él nos envió su comentario vía buzón de voz desde la unidad Tlatelolco en el norte de la Ciudad de México y solicita que se restituyan los horarios de las radionovelas, dado que no siempre puede escuchar Radio Educación por internet. ¿Y qué le contesta la Defensoría? Al respecto, sepan que la Defensoría le ha hecho llegar su comentario a la Dirección de Producción y Planeación de Radio Educación para que conozca esta petición. También vía buzón de voz se comunicó con nosotros el radioescucha Abel Mendoza y a través de este medio solicitó hablar con una persona para hacer una petición y felicita a Radio Educación por sus contenidos y programación. Al respecto, me es muy importante comentarles que el buzón de voz al que nos referimos es el que lleva un número que en este momento les vamos a leer,
El buzón de voz es el 55 41 55 11 49. Cuando ustedes emiten la llamada telefónica, les va a contestar una grabación de la Defensoría de las Audiencias, por lo que por eso este radio escucha hacía el comentario de que quiere hablar con una persona. Es muy importante que cuando ustedes como audiencias nos hagan llegar sus amables comentarios a través de esta vía, nos dejen su nombre y su mensaje para que nosotros podamos comentarlo con toda claridad. Y al respecto de este comentario del radioescucha Abel Mendoza, le decimos que la Defensoría de Audiencias le invita a hacer una llamada a uno de los programas en vivo para que pueda ser atendido por una colega de Radio Educación, o bien puede escribirnos esta petición a la que se refiere a audienciasre@cultura.gov.mx. Asimismo, si quiere volverse a comunicar al buzón de voz y externar ahí su petición, con mucho gusto la retomamos y la leemos. Tenemos un texto que nos hizo llegar nuestra radioescucha Ada Marina Lara Mesa, y textualmente voy a leer su mensaje tal como ella lo envió. Dice lo siguiente: llevo años siendo radioescucha de Radio Educación, de gran parte de su programación. Puedo decir que me he educado, no solo musicalmente, he aprendido y me mantengo informada. Todas las mañanas, de lunes a viernes, escucho Tu Casa y Otros Viajes. Me sorprendió mucho escuchar una entrevista a una autora de un libro de autoayuda. De repente pensé que me había equivocado de estación y programa, digno de un programa de radio comercial. Considero que Radio Educación y este programa tiene una trayectoria y un público que cuidar. Si quisiéramos escuchar entrevistas o notas sobre libros de autoayuda, sin duda sintonizamos otras estaciones. Por supuesto, esta defensoría le agradece muchísimo a Ada Marina su mensaje y hacemos de su conocimiento que esta defensoría le hizo llegar su comentario a la coordinación del programa Su Casa y Otros Viajes para que lo tomen en cuenta. Otro mensaje que también se recibió aquí en la Defensoría de las Audiencias viene por parte de Elvia Gutiérrez. Ella dice: mi comentario es que me asombra que Radio Educación, que es un oasis entre tanta ignorancia, y con la categoría de Lénica Ávila, que es una mujer tan preparada, culta y amable, le pongan colaboradores, casi siempre nuevos, que no saben expresarse. Por ejemplo, usan mucho la preposición a, derivado a, no derivado de. Usan plural con singular o viceversa. Usan mucho el término la cual. Ni siquiera dicen el cual o los cuales. No sé si es inseguridad o indiferencia por la audiencia. Igual ocurre en el Canal 11. Son pocas las estaciones de radio que permiten escuchar noticieros objetivos y serios y programas agradables. Considero que no tienen que ser pedantes, dice este comentario, que no tienen que ser pedantes al hablar, pero sí, por favor, un poco más serios, porque este es nuestro idioma. No entiendo la adolescencia en lugar de adolescentes, infancias en vez de niños. Parece que se ponen de moda y también los más antiguos colaboradores de Radio Educación hablan así. Ese es mi comentario, y Radio Educación no es cualquier estación, es la única seria que nos queda. Atentamente, estas son las palabras de Elvia Gutiérrez.
Al respecto, además de agradecerle el comentario a Elvia, le informamos que le hicimos llegar su comentario a la Dirección de Producción y Planeación para que de alguna manera quienes siguen y producen estos contenidos tengan en cuenta su comentario. También me gustaría invitarla a conocer que algunos de los términos como niños se han cambiado por niñas, niños y adolescentes o infancias, que forma parte del lenguaje de los derechos humanos para hablar de la pluralidad de estas audiencias y de estas poblaciones que tenemos. Ahora escucharemos el comentario del maestro Eduardo Hernández, quien también nos escribió lo siguiente. Radio Educación 96.5 FM representa sin lugar a dudas una de las estaciones más importantes en la historia de la radiodifusión mexicana. Su programación ha formado generaciones de radioescuchas comprometidos con el conocimiento, el arte y la vida pública del país. Uno de los elementos que más ha distinguido a Radio Educación de cualquier otra emisora nacional es su fonotipo, ese sello sonoro inconfundible cargado de identidad, tradición y carácter que durante décadas identificó a la estación ante millones de oyentes. El fonotipo no era simplemente una cortinilla o un recurso de producción, era y es parte del alma de Radio Educación. Representaba la continuidad, la seriedad, el compromiso cultural que caracterizan a esta estación. Considero que la Defensoría de las Audiencias es precisamente el órgano idóneo para recibir y canalizar esta inquietud, en tanto que el fonotipo forma parte del vínculo histórico entre la emisora y su audiencia. Por ello, solicito respetuosa y formalmente que se evalúe la posibilidad de gestionar el retorno del fonotipo histórico a la programación regular de Radio Educación. Estoy convencido de que dicho regreso sería ampliamente recibido por la comunidad de radioescuchas fieles a esta emisora y contribuiría a reforzar su identidad institucional en un momento en que la radio pública enfrenta importantes retos de audiencia y diferenciación. Hasta aquí el comentario. Al respecto, le comentamos al maestro Eduardo Hernández que su comentario lo hicimos llegar ya a las direcciones de Radio Educación para su conocimiento y de tener una respuesta, por supuesto, se la haremos llegar vía correo electrónico y la comentaremos al aire. Tenemos hasta el momento de estos comentarios, es importante señalar que no constituyen violaciones a los derechos de las audiencias. Y en ese sentido, recordar que las defensorías de las audiencias no tenemos entre nuestras facultades tomar decisiones sobre la programación de los medios, pero sin duda sí tenemos la obligación legal de garantizar que los comentarios y las peticiones de las audiencias sean conocidos por quienes sí toman estas decisiones, por lo que todas las respuestas que recibimos las hacemos de su conocimiento. Así es, Mariana, y recordemos, estimados y estimadas radioescuchas, los derechos de las audiencias forman parte de los derechos humanos de más reciente generación. En México, todas las radiodifusoras y televisoras del país, sin importar el tipo de concesión con que operen, ni la orientación o tipo de programas que ofrezcan, tienen la obligación de respetarlos. Se encuentran consignados en el artículo 250 de la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
A manera de recordatorio, les decimos que los derechos de las audiencias son los siguientes. Número 1, recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. El número 2, y esto porque es muy importante que los tengamos en mente constantemente, es recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. En el número 3 dice que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. 4. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales. El número 5 es ejercer el derecho de réplica en los términos de la ley reglamentaria y para este fin los concesionarios facilitarán elementos para diferenciar entre información noticiosa y opinión. El número 6 es que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. El número 7 nos dice, en la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El número 8 es el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Y finalmente, los que se establezcan en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en otras leyes al respecto. Y es muy importante invitarles, porque es suya, la Defensoría de las Audiencias, a que se acerquen a ella, a seguir siendo parte de este programa, la Defensoría de las Audiencias, y por supuesto a hacer suya esta emisora también. Es una emisora de servicio público y estamos en constante trabajo, informando, estamos también trayendo invitados para que surjan preguntas, surjan muchas inquietudes por parte de las audiencias, hacerlas participativas y activas. Y por favor, cuando se comuniquen con la Defensoría, ya sea por correo electrónico o mensaje de voz, siempre es muy importante acompañar sus mensajes de su nombre completo, por supuesto, y de dónde nos escucha, mencionar por cuál frecuencia, que puede ser el 1060, la centenaria, también a través de frecuencia modulada, 96.5, señal Cuculcán, la de Mérida, Yucatán, señal Cultura Sonora o bien Cultura Michoacán. También es importante que nos diga, les escucho por mi computadora, les escucho por mi teléfono celular, a través de alguna aplicación. Nosotros queremos también conocer quiénes nos oyen, qué información nos puede compartir, su edad, a qué se dedica, por qué le gusta la emisora, de qué le ha servido. En fin, yo creo que es un trabajo de ida y vuelta, es un trabajo de ofrecer y de intercambiar. Ustedes nos dicen quiénes son y nosotros, por supuesto, estamos aquí para resolver dudas, para que este espacio sea un espacio libre de expresión en todos los sentidos. Háganos llegar sus puntos de vista, sobre todo por la programación en general. Esto que nos platicaban del uso del lenguaje es muy importante también, porque pues forma parte de nuestra habla cotidiana, de nuestra comunicación, y muchas veces sentimos que nuestros derechos pueden ser vulnerados al no entender nosotros bien un mensaje, porque sentimos que no está bien emitido. Todo esto es muy importante que nos lo hagan saber, y desde luego recomendaciones. Todo mensaje, cada mensaje es valioso y nos dará mucho gusto recibir sus comunicados. Periódicamente les damos lectura y respuesta, como en esta emisión de hoy. Los medios de contacto son los siguientes:
tome nota. El número de WhatsApp es el 55 12 33 29 15. El buzón de voz, que afortunadamente ha tenido mucha aceptación entre nuestras audiencias, 55 41 55 11 49. El correo electrónico, Mariana. El correo electrónico, que es audienciasre@cultura.gov.mx, donde se pueden explayar y platicarnos todo lo que quieran. Y también tenemos una cuenta de Facebook que es Defensoría Audiencias RE. Ahí nos pueden buscar y nos pueden contactar. Creo que me parece una gran ocasión para recordar que la Defensoría de las Audiencias tenemos digamos, dos vertientes de nuestro trabajo. Por una parte, este programa en el que además aprovechamos para hacer alfabetización mediática, para platicarles tendencias en materia de defensorías de las audiencias y de derechos de las audiencias en este medio y en otros, para que se familiaricen con diferentes figuras que les permiten trabajar sus derechos, por supuesto, con mecanismos en la ley, con las autoridades competentes. Y luego también, por supuesto, nuestro trabajo es darle seguimiento a sus comentarios. Me parece muy importante que podamos tener en mente que todos sus comentarios son bienvenidos y son igual de importantes, pero no todos los comentarios constituyen una violación a los derechos de las audiencias. Eso no significa que no merezcan el seguimiento, la escucha, que por supuesto los compartamos con las autoridades competentes que puedan tomar cartas sobre esta inconformidad, pero no siempre son un caso, digamos, que implique una recomendación o un tema específico de la Defensoría de las Audiencias, pero ustedes siempre van a tener unos ojos, unos oídos y un seguimiento específico para cada uno de los comentarios que nos hagan llegar. Como bien dice Gaby, quisiera reiterarles que su nombre y la mayor cantidad de información que nos puedan ofrecer nos ayuda muchísimo, porque hemos recibido mensajes al buzón de voz que no tienen ni emisor, ni nos especifican a qué contenido se refiere, y entonces eso nos dificulta saber o darle seguimiento, entender la totalidad del mensaje que nos quieren hacer llegar. Así que les agradecemos mucho que nos hagan llegar toda su comunicación, pero si pueden ser detallados y específicos, se los vamos a agradecer mucho más para que les podamos dar el mejor seguimiento. Claro, por supuesto, su nombre y ubicación, como lo habíamos mencionado, y si recuerdan, si toman nota del momento preciso, qué programa fue el que escucharon, o qué programación, música, o la fecha. La fecha, la hora, la frecuencia, todo esto es muy importante, porque tenemos ya muchas estaciones de radio que conforman este sistema público de radioeducación, que pues nos hace difícil rastrear algún dato que ustedes nos den si no tiene información adicional. Necesitamos la mayor cantidad de pistas, o al menos unas cuantas que nos permitan allegarnos y continuar la investigación. Y semana a semana, cada jueves a las 17:30 horas a través de la señal 96.5 y la repetición, desde luego, a través de la Radio Centenaria en el 1060 de AM, son nuestros puentes para llegar hasta ustedes. Y desde luego Facebook, en la página, ahí se queda grabado el programa, también pueden seguirlo allí y escribirnos en un momento dado cuando usted pueda. Las redes sociales nos permiten ahora tener acceso a los contenidos que nos interesan, no solamente en el momento en que están sucediendo o se están transmitiendo, lo podemos llevar a donde sea, y hasta en la madrugada, en un día de insomnio, podemos escuchar nuestros programas favoritos, tomar nota y dar nuestra opinión a la Defensoría de las Audiencias, Mariana. Y además seguiremos en cada emisión también ofreciendo esta información por parte de especialistas, por parte de personas que están al día en cuanto a la legislación, en cuanto a las nuevas tecnologías, en cuanto a todo lo que es necesario por parte de las defensorías, inclusive estas reuniones que tienen las defensorías mismas, Mariana, de lo cual, bueno, tú ya vamos a cumplir un año además. Así es cierto. En abril de este año cumplimos un año al frente de esta defensoría, un año de mucho aprendizaje, y además
Un año muy interesante porque justamente estamos con las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, teniendo un nuevo esquema de órgano regulador, un nuevo esquema de seguimiento a los derechos de las audiencias por parte de los medios de comunicación y de los defensores, y además muy interesante para las audiencias porque ahora todos los medios deben tener un defensor por concesión, así que independientemente de la labor de los medios públicos, será siempre muy interesante que llevemos estos mismos conocimientos a los otros espacios donde hacemos consumo de contenidos. Pues esto nos está abriendo muchas ventanas para que entre ustedes, los defensores de las audiencias, tengan este contacto uno y otros con intercambio, pero que también haya... las audiencias son tan diversas. Nosotros de alguna manera ya conocemos a quienes nos oyen, nos siguen y participan, inclusive hasta la manera en que se dirigen, ¿no? De una manera muy, muy educada a nosotros, con bastante claridad. Y todo esto se aprende, todo esto se ensaya, todo esto es parte del trabajo que nos está dando buenos resultados, Mariana. Así es. Vamos a un pequeño puente musical. Siga con la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Y seguimos ya en la recta final de este programa, que podríamos decir es programa de aniversario, estimada maestra Mariana Torres, porque pues, después de un año que se ha ido volando, como bien dices, hemos aprendido muchísimo y estamos abiertos a aprender más. Y mucho de este aprendizaje viene de parte de quienes nos oyen. Así es, muchos de sus comentarios nos ayudan a orientar mejor las actividades de la Defensoría, a, por supuesto, darle seguimiento a todo lo que nos hacen llegar, a encontrar las mejores maneras de colaborar en su propia alfabetización mediática e informacional, y la de todos, la de las defensorías de las audiencias. Y además me parece que ahora tenemos como audiencias una enorme responsabilidad, porque dado que todos los medios deben tener una defensoría, nos obliga a estar mucho más pendientes de quién es, comunicarnos, estar pendientes si hay alguna violación o algún comentario que queramos hacer llegar. Y bueno, pues en Radio Educación, y me parece que en general en los medios públicos, estamos súper abiertos a escucharles, intercambiamos experiencias, como bien decías, y nuestra idea, por supuesto, siempre es servir de la mejor manera a nuestras muy diversas audiencias. Así que les agradecemos de antemano que compartan con nosotros por medio de la Defensoría sus puntos de vista y opiniones. Y ahora sí, recordamos los medios de contacto: 5512-332915. Nuevamente insistimos, buzón de voz 5541-551149. El correo electrónico, que es audienciasre@cultura.gov.mx, y el Facebook, que es Defensoría Audiencias RE. Agradecemos al Departamento de Servicios Digitales por su soporte para la transmisión en redes en esta producción. Y bueno, es una producción especial de aniversario. Hemos participado la maestra Mariana Torres Maldonado. Muchas gracias, Mariana, y felicidades. Muchas gracias a las audiencias.
por su participación. Alma Lilia Martínez, Andrea Jaramillo, Antonio Fernández, Ramiro Romero, Estrella Coral, Gabriela Sosa Martínez, formamos parte de este equipo en esta producción para Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes cada jueves. Esta radio pública te escucha. La Defensoría de las Audiencias es nuestra.